Regresamos con ustedes y al Palacio Legislativo de San Lázaro para conocer parte de la actividad de la Cámara Baja. La Cámara de Diputados discutió el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Al fundamentar este dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población recordó que durante los últimos años, 9 cargos de titulares de las entidades paraestatales ya han eliminado el requisito de nacionalidad por nacimiento, 7 por la expedición de nuevas leyes que abrogaron las anteriores y otros 2 casos por resolución de la Corte como resultado de acciones de inconstitucionalidad impuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por la Procuraduría General de la República, señalando que los mexicanos naturalizados tienen derechos plenos. Los ciudadanos mexicanos naturalizados no deben ser discriminados, menos aún considerando que históricamente han aportado a México conocimientos, experiencia, inteligencia y virtudes, al igual que los mexicanos por nacimiento. Incluso hay naturalizados que han hecho grandes aportaciones a la ciencia, a la literatura, a la música y a la docencia. En el posicionamiento de los grupos parlamentarios en torno a estas modificaciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, los argumentos vertidos en tribuna versaron tanto en la maximización de los derechos políticos de los ciudadanos como en el cuestionamiento de reformas a leyes hechas a modo para favorecer a una persona. Sobre el contexto, simplemente decir que es una pena que una buena reforma se vea manchada por comentarios fuera del lugar de un servidor público, que si bien es un hombre que sabe, es también un hombre que claramente demostró no tener la inteligencia emocional para ocupar la posición para la que fue propuesto. En las sociedades modernas, y creo que ya se había tardado hacer esta reforma, construir esta reforma legal, porque no es posible que por temas de nacionalidad, por temas de nacionalidad, no tenga una responsabilidad pública y sea rechazada y sea excluyente. De lo primero que debemos ser conscientes como legisladores es que constitucionalmente queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por lo que la redacción vigente del artículo 21, fracción 1 de la ley en análisis es injustificada, debido a que se excluye a aquellas personas cuya nacionalidad no es adquirida por nacimiento. En el texto vigente del artículo 21 de la fracción primera se establece entre los requisitos para ser director general de fracción 1, ser considerado mexicano por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad. Como se advierte, esta disposición es plenamente discriminatoria para las personas que hayan adquirido la ciudadanía mexicana por naturalización. Estamos ante el umbral de una nueva era en el diseño de marcos legales garantes de la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Es tiempo de hacer realidad lo establecido en nuestra Carta Magna en sus artículos 1, 4 y 5, así como los señalados en convenios internacionales. ¿Qué hubiera pasado si el presidente de la República no hubiese nombrado director del Fondo de Cultura Económica a Paco Ignacio II? Fácil. No estaríamos aquí discutiendo una reforma plagada de simulación y de ocurrencias. Simulación porque de pronto importa la situación de las personas mexicanas por naturalización. Ocurrencias porque había que cumplir la voluntad del presidente. En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional expresa su inconformidad en transitar la ruta del personalismo, del capricho, de las leyes hechas a modo y sobre todo para quien ha insultado a las instituciones, ha insultado a las leyes, quien nos ha insultado a todos los mexicanos y muy en particular a todas las mexicanas. Claramente establece una ampliación al derecho a ocupar cargos públicos que actualmente restringe el artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, al discriminar por origen nacional. En este sentido, se puede considerar que existe una separación no justificada de los mexicanos en 2 grupos, en función de la forma en cómo han adquirido la nacionalidad.
Bueno, y en el debate a favor y en contra, legisladores y legisladores se pronunciaron por fortalecer los derechos humanos de mexicanas y mexicanos, a la par de criticar el confeccionamiento legal en favor de determinadas personas. La doble moral de la Cuarta Transformación predica el respeto por un lado, pero por el otro impone como director a una persona con expresiones misóginas, sin respeto por las instituciones de la República. Por estas razones, votaremos en contra de este dictamen. De entrada, a mí me gustaría la posibilidad de que dejáramos de llamarle Ley Taibo a este proyecto, porque definitivamente eso es lo que está deformando precisamente esta iniciativa. Con la aprobación de esta reforma estaremos dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución, mismo que en el párrafo 5 nos mandata que está totalmente prohibida toda discriminación por origen étnico y de nacionalidad. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional no está dispuesto a acompañar una reforma que debiera ser con mayor profundidad atendida. En primer término, analizar el marco jurídico constitucional en todo lo que se refiere al artículo 1 y al 32, en relación con aquellos ciudadanos mexicanos en proceso de naturalización o naturalizados. Lo que yo no puedo permitir, sería una cobardía de mi parte y esa característica no la tendré nunca, es que se ataque a un mexicano ejemplar, a un hombre cultísimo, a un hombre que ha leído más libros que la mayoría, que toda la fracción de Acción Nacional juntos, a un hombre que conoce la historia de este país como pocos. Y quitar restricciones para que cualquier ciudadano mexicano, sin importar que no tenga la calidad de mexicano por nacimiento, pueda desempeñarse en un cargo directivo en alguna entidad paraestatal, apostando solamente a las libertades que deben prevalecer en nuestro país, haciendo de lado el interés nacional y limitando la oportunidad a los propios connacionales. Bueno, hay que mencionar que la diputada María Roste planteó una propuesta de modificación al artículo 21 de la ley analizada para que entre los requisitos de la persona designada como titular de la Dirección General sea un ciudadano o ciudadana mexicano por nacimiento, quien no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, propuesta que fue rechazada por la mayoría del Pleno en la Cámara de los Diputados. Bueno, y finalmente, al poner a votación las modificaciones a esta Ley Federal de Entidades Paraestatales, el dictamen respectivo se aprobó con 303 votos a favor, 111 en contra y 31 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 303 votos el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Bueno, también en la jornada legislativa y parlamentaria en la Cámara de Diputados se aprobó el calendario correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la actual 64ª legislatura. Va a concluir el 30 de abril. Para el mes de febrero habrá 8 sesiones ordinarias y 2 reuniones solemnes. También en marzo se tienen previstas 8 sesiones, mientras que en abril serán 11 los días de descanso obligatorios, serán el 4 de febrero y 18 de marzo, como lo establece el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. El Pleno de la Cámara de los Diputados también puso a discusión un acuerdo para designar a Jorge Torres Castillo para ocupar el cargo de Contralor Interno de la Cámara de Diputados. El legislador del PAN, Jorge Luis Preciado, señaló que con este acuerdo se rompían los equilibrios en el Poder Legislativo. Aceptando que Morena tiene mayoría, no es posible avalar un nombramiento en el cual sea una propuesta de del propio grupo parlamentario mayoritario, también buscar instalar a quien los va a revisar. Creo que el día de hoy se rompe con el diseño institucional, pero sobre todo se rompe con un modelo republicano, donde quien administra no puede autorrevisarse.
El diputado Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que el acuerdo presentado fue firmado por unanimidad en la Junta de Coordinación por parte de los diputados de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo. También subieron a tribuna para referirse a este tema. Aquí tengo en mis manos el acuerdo firmado por unanimidad por los coordinadores parlamentarios. Y a mí me sorprende un poco la dinámica que está ocurriendo. Y cuando un funcionario o funcionaria no sirve, son pedorros, efectivamente. Y esa es una oposición pedorra que no sabe actuar con seriedad, con firmeza y con determinación, con argumentos, porque viene aquí a lloriquear pidiendo una cuota a favor de un contralor que ni siquiera conocemos. Han robado al país y todavía piden cuotas en la Cámara de Diputados. ¡Qué desvergüenza! El PAN aceptó que el PRI siguiera teniendo al contralor y el PRI puso al organizador de aquel sorteo que era para lavar dinero de Pemex Gate. Los que compraban los boletos eran empleados del PRI y el que se sacaba el premio, Milenio Millonario, pues regresaba el dinero al PRI. Entonces el PRI lo que hacía, la Secretaría de Finanzas, era lo que ya saben, lavar dinero público. Y él era el contralor el auditor de la Cámara. El día de ayer, Movimiento Ciudadano votó a favor de la propuesta por las siguientes razones. Primero, porque revisamos íntegramente el currículum de la persona propuesta. Segundo, porque revisamos el desempeño que tuvo principalmente en los últimos cargos. Bueno, el acuerdo fue aprobado con 350 votos a favor, 89 en contra y una abstención, por lo que la presidenta en turno de la Cámara de Diputados le tomó la protesta correspondiente. Ciudadano Jorge Torres Castillo, protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Contralor Interno de la Cámara de Diputados que se le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Si así lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades. Al volver le vamos a presentar los detalles de las audiencias públicas sobre la reforma al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa. Regresamos con todos ustedes.